Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. Y como ya es costumbre, en esta ocasión también estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola David y saludos a todos los epicéntricos. Bueno, Rodolfo, vamos a conversar sobre todo lo que ha sucedido esta semana alrededor de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? El intento del Congreso de remover a los miembros de la Junta ha provocado una serie de acciones legales que finalmente han dejado el proceso en suspenso. Entonces vamos a analizar esas acciones, sus fundamentos y sus posibles consecuencias. Un día antes del debate del informe en la Comisión de Justicia, el informe de la Comisión de Justicia que se iba a debatir en el Pleno y que recomienda destituir a los 7 miembros de la Junta, el Poder Judicial les concedió una medida cautelar y ordenó suspender el proceso que se estaba llevando a cabo en el Congreso. Al día siguiente no se llevó a cabo la sesión y la Procuraduría del Congreso apeló la resolución judicial. En ese momento hubo toda una discusión, hubo un debate sobre hasta qué punto puede el Poder Judicial detener una acción del Poder Legislativo. Y se citaba una sentencia del TC que justamente detalla en qué casos puede y en qué casos no puede. Y allí va mi primera pregunta. ¿Qué dice esa sentencia del TC y cómo se debe aplicar en este caso? Bueno, esa es la sentencia que han hecho mención, inclusive se hace mención en la misma resolución que otorga la medida cautelar. Es una sentencia que, que se tramitó como demanda competencial respecto a algunas actuaciones jurisdiccionales relacionadas con la elección del defensor del pueblo, relacionadas con el proyecto, la ley que se aprobó de SUNEDU, relacionadas con el antejuicio, relacionadas con las comisiones investigadoras. En ese contexto, el Tribunal Constitucional opinó que estas actuaciones jurisdiccionales están ahí invadiendo las competencias exclusivas del Parlamento. Entonces, por eso se quedó fundada esa demanda competencial. Ahora, esa misma sentencia plantea que hay actos parlamentarios que no son justiciables, inclusive porque son de naturaleza eminentemente política. Entonces, considera que hay actos parlamentarios que no pueden ser objeto de control judicial. Y menciona algunos ejemplos, inclusive, ¿no? La interpelación, la censura, etcétera. Y por otro lado, también, y hay que mencionarlo, en esa sentencia el Tribunal Constitucional se deja muy claro que si bien es cierto, hay actos parlamentarios que no deben ser sujetos a control jurisdiccional, sin embargo, hay actos parlamentarios que cuando afectan derechos fundamentales, sí pueden ser objeto de control por la justicia constitucional. O sea, no es que haya establecido de manera absoluta el Tribunal Constitucional que no puede, que las decisiones parlamentarias no pueden ser objeto de control judicial, específicamente de la justicia constitucional. Entonces, sí abre esa posibilidad, deja la puerta abierta a que pueda, cuando se presente alguna afectación a un derecho fundamental, como este sería el caso, el de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que han sostenido que está afectando derechos fundamentales de carácter procesal, entonces estaría habilitada esa posibilidad. Más aún, el nuevo Código Procesal Constitucional establece quién es el competente, qué juez, qué nivel de judicatura es competente para tramitarse esos procesos de amparo que cuestionan algún acto parlamentario. Entonces, si el tribunal no tendría claro que se puede habilitar de todas maneras eh, la posibilidad de cuestionar de actos parlamentarios, no estaría prevista en la ley, ¿no? Que Claro, actualmente nos rige. claro. Bueno, Y en tercer lugar, quería mencionar también, es importante saber que a lo largo de estos últimos años, muchos actores políticos, parlamentarios, etcétera, han acudido a la justicia constitucional para cuestionar los procedimientos, la afectación de derechos en los procesos sancionatorios que conduce el Congreso. Ya desde luego de la caída de Fujimori, por ejemplo, el Congreso sancionó a varios políticos, parlamentarios, etcétera, y ellos acudieron también al Tribunal Constitucional para hacer valer sus derechos, porque pensaban que había irregularidades en los procedimientos que lo siguieron. Luego hemos tenido hasta expresidentes que también han acudido a la justicia constitucional para revisar las actuaciones parlamentarias, ¿no es cierto? Y otros altos funcionarios. Entonces, digamos que no podría afirmarse categóricamente o de manera absoluta, como están opinando algún sector, que no se pueda revisar en sede judicial las decisiones parlamentarias cuando éstas obviamente afectan
derechos fundamentales de carácter procesal, como este es el caso, ¿no? ¿Y qué es lo que sostiene el Congreso entonces en su apelación? Porque ellos apelan esta medida cautelar del Poder Judicial para que retrocedan, digamos, si les levanten la medida cautelar y el Congreso pueda seguir adelante. ¿Cuál es su argumento principal? Bueno, en realidad el argumento central en los dos recursos que han presentado, hay uno que es apelando ante la justicia constitucional del Poder Judicial para que ahora en este caso, como ha empezado en la sala superior, para que lo revise una sala seguramente Sala constitucional y social de Suprema. la Corte. Así es. Ujú. Entonces, y está atacando fundamentalmente los presupuestos que se exigen para adoptar una medida cautelar, que tienen relación con eh, que tiene relación con a verificar la apariencia del derecho que supuestamente ha sido invocada por los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, revisar el peligro que significa la demora de un pronunciamiento definitivo, y tercero, analizar si esta medida cautelar es adecuada a los fines del proceso constitucional que han iniciado los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Él trata de presentar fundamentalmente argumentos en el sentido de que no se habrían cumplido con todos los presupuestos. Pero adicionalmente, un argumento que se mantiene es que justamente están amparándose en esta sentencia del Tribunal Constitucional y diciendo que estas son que la facultad de sancionar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por causa grave sería un acto parlamentario que no podría ser susceptible de revisión en sede judicial, especialmente en la justicia constitucional, como es el presente caso. Pero como te acabo de mencionar inicialmente, esa lectura desde la última sentencia no es correcta, porque la sentencia del tribunal abre una posibilidad cuando hay afectación de derechos fundamentales, y en este caso de carácter procesal. O sea, esa interpretación restrictiva obviamente no es la correcta. Ahora, en paralelo también han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Sí, y explícanos eso, por favor. O sea, el recurso ante el Tribunal Constitucional con la finalidad de que se declare nula la resolución que otorga la medida cautelar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y que ordena obviamente la suspensión del proceso parlamentario hasta que haya una sentencia definitiva. ¿Y con qué argumentos? ¿Con los mismos de la apelación? Sí, inclusive son similares, pero sin embargo ellos dicen, están pretendiendo que vía ejecución de esa sentencia competencial que se dio a raíz de una serie de resoluciones judiciales que habían paralizado varios procesos parlamentarios, ellos dicen justamente que ahí se ha definido qué actos parlamentarios no son justiciables. Entonces, en ese sentido, vía ejecución de esa sentencia, quieren oponerla en este caso concreto, como que si la tercera sala constitucional y social no hubiera tomado en consideración esta sentencia, y por tanto ellos están invocando que vía la ejecución de esta sentencia se declare la nulidad de esa decisión judicial, porque es supuestamente en interpretación del Congreso que se estaría desacatando esa sentencia que tiene calidad de cosa juzgada. Y para ello, ¿cómo argumentan el tema? Es que nuestro ordenamiento procesal constitucional habla de actos lesivos homogéneos, que en sencillo significa que con la finalidad de garantizar la efectividad de las sentencias del Tribunal Constitucional o de la justicia constitucional en general, existe un trámite para, para invalidar ciertas actuaciones dentro de un trámite que va referido a los actos lesivos homogéneos. Vale decir, si una autoridad realiza un acto que ha sido declarado inconstitucional y luego, posteriormente, vuelve a realizar ese acto similar, homogéneo al que ya fue declarado inconstitucional por un tema de economía procesal, de una tutela judicial efectiva, y por celeridad se le pide al mismo tribunal, en este caso, que pueda dejar sin efecto esta resolución, porque está desacatando el sentido de esa sentencia del Tribunal Constitucional, que, como acabamos de mencionar, no es tanto así, porque deja la puerta abierta a la posibilidad de derechos fundamentales. Ujú. Adicionalmente a esto, ellos están invocando el artículo 16 del Código Procesal Constitucional, que habla del trámite para reprimir los actos
lesivos homogéneos, o sea que se repiten. Entonces, pero sin embargo, ese artículo 16 del Código Procesal Constitucional, el nuevo Código Procesal Constitucional, acota la posibilidad de ese trámite a los actos lesivos homogéneos a determinados procesos constitucionales, amparo, habeas corpus, cumplimiento, habeas dato. Sin embargo, no hace una mención expresa que ese procedimiento de represión de los actos lesivos homogéneos puede hacerse en el contexto de una demanda competencial. No está expresamente habilitado. Entonces, por un lado, pero sin perjuicio de eso, digamos que el tribunal pueda tener una interpretación más permisiva, no obstante, no están mencionados expresamente en el artículo 16 esta figura o este trámite de represión de los actos lesivos homogéneos, no está previsto en el artículo 16, pueden interpretar extensivamente que también puede ser aplicable a otros procesos constitucionales que se están siguiendo. Pero en la hipótesis que eso ocurra, que tengan una versión extensiva, etcétera, de poder habilitar la posibilidad de que el Congreso pueda invocar esta nulidad, tendría que analizarse ya ahora si el acto lesivo que supuestamente ha cometido la justicia constitucional respecto a suspender el procedimiento de sanción a los integrantes del Consejo, de la Junta Nacional de Justicia, es un acto lesivo homogéneo, similar o manifiestamente similar a la que se pronunció el Tribunal Constitucional respecto a otras actuaciones judiciales. Y como dije a un inicio, en esa ocasión la demanda competencial cuestionaba el procedimiento de elección del defensor del pueblo, cuestionaba el proceso legislativo de aprobación de la ley que modificó la norma del SUNEDU, cuestionaba la comisión investigadora que se realizó al titular del Jurado Nacional de Elecciones. Y cuarto, regulaba aspectos del antejuicio, juicio político. Vale decir que ninguna de estas materias que he mencionado tienen relación con el procedimiento de separación o destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia bajo el argumento de causa grave. O sea, son procedimientos, en el caso de esta sentencia, se pronunció sobre materias distintas, ¿no?, a la que hoy estamos viendo, porque como he mencionado, eran 4 temas que analizaron caso por caso, y en el entender del tribunal entendieron que estaban invadiendo, estaban menoscabando las competencias del Congreso. Pero no ha habido un pronunciamiento respecto a un procedimiento de esta naturaleza, que es el de destitución por causa grave. Eso no ha sido materia de pronunciamiento. Entonces, para nosotros invocar dentro de la teoría del Congreso el trámite de represión de los actos lesivos homogéneos, vemos a primera fase que no tiene similitud, porque son materias distintas, ¿no es cierto? Entonces creemos que ahí el Tribunal Constitucional no creo que ampare esta pretensión express, ¿no?, de dejar nula la medida cautelar vía la ejecución de esa sentencia del Tribunal Constitucional, porque las materias que tocaron ahí son distintas. Y un requisito para acudir a la represión de actos lesivos homogéneos es que las materias sean similares. Y aquí las materias no son similares, ¿no? Sin perjuicio de lo que ha acotado el artículo 16 del nuevo Código Procesal Constitucional. Ajá. Ahora, también quería preguntarte por otra cosa que está sucediendo en paralelo, pero que está muy relacionada, porque la congresista Patricia Chirinos, que es justamente la autora de esta acusación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, presentó una denuncia por abuso de autoridad y prevaricato en contra de los jueces de la sala que ordenó la suspensión del proceso del Congreso contra la Junta. Y en tiempo récord, en solo 2 horas o 3 horas, la Fiscalía les abrió investigación. Entonces quería preguntarte si es que tienes sustento una denuncia por estos delitos contra los jueces. Entonces para eso quiero recurrir al Código Penal para explicar qué son estos 2 delitos que les imputa la señora Patricia Chirinos a los miembros de la sala del Poder Judicial. En el primer caso, abuso de autoridad. ¿Quién comete abuso de autoridad según el Código Penal? El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien. Y prevaricato. ¿Quién comete prevaricato según el Código Penal? El juez o el fiscal que dicta resolución o emite dictamen manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley,
o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas. ¿Se cumple alguno de estos supuestos o requisitos que invoca la señora Patricia Chirinos para denunciar a los jueces? Creo que mm, este tipo de denuncias más suenan a una suerte de amedrentamiento al Poder Judicial, ¿no? Una suerte de no te metas con el Parlamento porque si no te voy a denunciar. Uh -huh. Entonces, un poco, yo creo que ese es el feeling, el sentido de este tipo de denuncias, que se ven más como un amedrentamiento, una presión a los órganos jurisdiccionales para que no emitan resoluciones respecto a la actuación parlamentaria, lo cual me parece, desde esa perspectiva, bastante discutible. Y yendo ya sobre el tema en concreto, como tú bien has leído, estos tipos penales, en el caso del abuso de autoridad, requieren dos elementos, ¿no? El acto arbitrario y causar un perjuicio. En cambio aquí, si nosotros vemos la resolución que ha otorgado la medida cautelar, ¿Quién es sin el duda, perjudicado ahí? bueno, supuestamente podría ser el Congreso. Parlamento, en sus competencias, en sus funciones, pero ¿cuál es el acto arbitrario? El acto arbitrario supone, pues, haberte excedido en tus funciones, etc. Aquí lo que han hecho es emitir una resolución de medida cautelar que esté en el marco de las atribuciones que tienen. Que tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, sea discutible. Para eso tienes los mecanismos procesales que el mismo Congreso ha La ejercitado. apelación, Ahí, claro. la apelación, inclusive, ahora se ha ido vía, ha acudido al Tribunal Constitucional para vía una nulidad puedan dejar sin efecto la resolución que otorga la medida cautelar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. O sea, desde ese punto de vista creo que es bastante endeble una denuncia de estas características. En segundo lugar, sobre el prevaricato, que tú también has mencionado, y que supone que los jueces se pronuncien contra el texto claro de la ley, que se amparen en leyes derogadas, se amparen en hechos falsos o inexistentes, etc. Y nosotros vemos que aquí no hay nada de eso, ¿no es cierto? Aquí lo que hay es una sala constitucional y social que, en base a la interpretación que han hecho sobre las normas y los hechos en cuestión, han considerado que se han cumplido con todos los requisitos para una medida cautelar, que pueden ser adecuadas, no, pueden ser sí o no, eso depende de la interpretación. Tal vez así como te digo, que el tribunal está apelando esa resolución y está argumentando el por qué no se cumplen con los presupuestos para otorgar una medida cautelar. Y eso es lo que corresponde, ¿no es cierto? Porque si no, imagínense, una sola interpretación de las normas va a generar una responsabilidad penal. Hay jurisprudencia en el sentido que cuando se habla de una interpretación que puede ser discutible, no estamos en la figura del prevaricato. Yo creo que ahí, como te decía, me parece más bien un mecanismo de presión para advertencia a que nadie pueda emitir una resolución que pueda afectar al Parlamento, lo cual es preocupante, ¿no? Finalmente, en medio de esta maraña de acciones legales, ¿cómo queda ahora el proceso del Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Está el tema de fondo, pero también la apelación a la medida cautelar, y mientras no se resuelva una de las dos cosas, el proceso sigue suspendido, ¿no? Pero a eso se le añade ahora también este pedido del Congreso para que el TC declare la nulidad de la resolución judicial que suspendió el proceso. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, en principio, yo creo que hay que reconocer que luego de las reacciones inmediatas de muchos parlamentarios de querer desobedecer un mandato judicial, creo que ha habido un retroceso o yo lo llamaría una mayor reflexión en todo caso. Y Yo que, creo que fue porque no tenían los votos, pero bueno, las bueno, razones pueden ser digamos, varias. esa es tu correcta interpretación, David. Pero yo tengo también otra interpretación. Yo pienso que, de buena fe, que los parlamentarios han visto que no se puede desacatar un mandato judicial y obviamente lo están acatando y están haciendo lo que corresponde hacer. Así sean recursos que no tengan éxito o no, lo que te corresponde hacer, apelar la medida cautelar y en su entender han acudido también al Tribunal Constitucional para que se declare nula esa resolución que otorgó la medida cautelar en la medida que entienden que estaría esta resolución contrario a lo que había resuelto el Tribunal Constitucional el año pasado. Pero yo quisiera también, al parte de estos detalles que hemos analizado, hay que tener en cuenta lo siguiente, creo, y eso es un punto de reflexión.
estas confrontaciones y conflictos que se están dando, creo que yo desde mi punto de vista es innecesario, ¿no es cierto? Hemos llegado a una situación donde intereses en conflicto se polarizan tanto que al último estamos dando un clima de inseguridad jurídica, Inestabilidad total, ¿no? ¿no? Entonces, de inestabilidad. Y justamente ahora que ya se ha anunciado inclusive un nuevo plan de reactivación, estamos a las puertas de una recesión, entonces la prioridad debe ser la reactivación económica para que los índices de pobreza no sigan aumentando. Y sin embargo nos distraemos en estos temas que al último pudieron haberse solucionado con un diálogo institucional, porque si el Congreso consideraba que la Junta Nacional de Justicia, por en el caso del del pronunciamiento, de los pronunciamientos, que lo consideró que se inmiscuía en las funciones del Parlamento, eso se ha resolucionado con un diálogo institucional. Ha habido muchas veces que los presidentes del Congreso citan a otro organismo constitucional autónomo y liman asperezas, como se dice seguramente, sin llegar a querer cesarlo. Más aún cuando muchos de las causales que se les está planteando para separarlos del cargo son temas que pueden ser controversiales, pero que desde un punto de vista de razonabilidad y proporcionalidad no llega pues a la separación del cargo de estos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Así es. Bueno, esperemos que prime el diálogo y el consenso en lo que viene, ¿no? Porque va a seguir esta confrontación por lo que vemos. Vamos a estar atentos a ver qué resuelven tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional y qué pasa finalmente con la Junta Nacional de Justicia. Muchísimas gracias, Rodolfo, por tu participación en Alerta Congreso. Gracias, David, y gracias a todas las personas que nos ven por Epicentro. Gracias a todos los que nos siguen también y nos vemos la próxima semana con una nueva edición de Alerta Congreso. Chao.